Ok, ya. Ahí. Hola amigos, buen día a todos y todas, donde quiera que te encuentres. Hoy es martes 13 de octubre y hoy, como todos los martes y jueves, me encuentro aquí acompañada de una invitada muy especial, trayéndote la terapia verbal, no, bueno, porque hay terapia verbal, por eso me confundí. Tu terapia virtual, un espacio dedicado especialmente para ti. La psicología va hacia tu casa. Mi nombre es Janet Cardoso, por si acaso te estás conectando hoy por primera vez, soy psicólogo clínico y tengo una invitada muy especial hoy, aparte de ser, bueno, excelente profesional, es mi amiga, ella es Danae Donovan, patóloga del lenguaje y su especialidad el desarrollo bilingüe. De eso vamos a estar hablando hoy, de lo que es ser bilingüe, trilingüe, cuáles son los mitos y realidad acerca de esto. Recuerda que estamos todos los martes y jueves aquí a las 11, como te dije antes, y que todo lo que hablamos aquí son simplemente opiniones de especialistas, pero son opiniones. No puede ser sustituido por digamos, tú no puedes sustituir una terapia de lenguaje, un tratamiento psiquiátrico, psicológico por esto. Es un espacio simplemente para compartir opiniones y te agradezco de cualquier duda, comentario, pregunta, la hagas en el chat y aproveche que tenemos a este especialista hoy tan especial para mí porque es mi amiga, aparte excelente profesional. Sin más preámbulos, aquí está ella, como la pueden ver, ella es Danae Donovan. ¿Cómo te encuentras hoy, Danae? Ay, me siento feliz, Janet. Gracias por invitarme a tu espacio. Siempre había querido venir. Me parece un excelente proyecto. Me encanta lo que haces y sobre todo el llegar a las casas con un lenguaje tan sencillo que sea comprensible para todos. Pienso que es lo más esencial que puede haber. Me encanta lo que haces. También. Y el propósito es ayudar a nuestra comunidad hispana, porque muchos de ellos no tienen la oportunidad de tener acceso a algunas cosas, especialmente por la pandemia. Y ese fue el propósito de este espacio. O sea, si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que quieren más especial, pues se contactan con la especialista. En el día de hoy ella va a dar sus coordenadas al final del espacio. Bueno, Dana, cuéntame cómo llegó tu interés porque tú dijiste que eres especialista en desarrollo bilingüe. ¿Cómo es que se despertó ese interés en ti? Bueno, ella es venezolana y vive en Boston, Massachusetts. Sí. En Massachusetts. Entonces, ¿cómo se despertó ese interés en ti? Mira, comencé hace 27 años llegué a Estados Unidos. Fue muy interesante porque yo estaba en Venezuela y estaban buscando una terapista que hablase español, que fuera nativa en español, porque no había personas que pudieran trabajar con niños que tuvieran dificultad en el lenguaje en los dos idiomas, en inglés y en español. Y así llegué a Estados Unidos. Cuando llegué dije, wow, esto es algo que yo no conozco y me parece magnífico aprender, me parece súper interesante. Y poco a poco comencé a trabajar, pues he trabajado por 27 años con comunidades bilingües o trilingües o multilingües de todos los lenguajes, he trabajado desde preescolar, lo que se llama intervención temprana también. He trabajado en hospitales, entonces poco a poco mi experiencia fue aumentando y comencé también a trabajar con las universidades, cosa que me empezó a dar la información, como tú dices, más intelectual, más a fondo de lo que es el desarrollo del lenguaje, cosa que hace unos años no había información como ahora. Y yo pienso que todavía, anteriormente éramos un bebé en pañales, ahora somos un niño. No estamos todavía totalmente desarrollados, falta mucho y hay necesidad de mucha gente como tú, como yo, que trabaje y como tantos otros que trabajen en dos idiomas, no solamente en el campo del lenguaje, pero en el campo en general. Así comencé y ahora actualmente hago investigaciones, que es una de las cosas que más me interesa sobre el desarrollo bilingüe. ¿Y cuáles son los mitos que hay y cuál es el mito y la realidad más frecuente que tú escuchas en los padres, en la población general? Pero hay muchos mitos. Yo te tengo que ir en el transcurso de la conversación, yo te voy a decir algunas de las preguntas y mitos que me comentaron en Instagram. Entonces, sí. ¿Cuáles son los que tú más has escuchado? Mira, usualmente lo más común es, mi hijo está confundido. Señora Donovan, mi hijo está confundido. Eso es lo que más me preguntan. Oh. Los padres piensan que por el hecho de que el niño hable dos idiomas o se hable un idioma en casa y un idioma en la escuela, o que los papás no hablen bien el inglés y no ayuden al niño a mejorar el inglés,
piensa que el niño se confunde. Eso es uno de los primeros mitos. Otro de los mitos que he escuchado. ¿Pero cuál es la realidad de ese mito? La realidad es que no es. Cuando tú tienes un proceso de desarrollo, vamos a hablar de una manera fácil. Imagínate un niño chiquito aprendiendo a hablar. Ese niño primero se fija en tu cara, comienza a hacer sonidos, comienza a mover la boca como tú la mueves. Típico que ponemos un bebé en la cara y decimos mamá, papá, y no hablamos así como un bebé, ¿verdad? Ese juego de sonidos es de nuestro sonido, de nuestro lenguaje. Y entonces el bebé comienza a desarrollar esa parte. Y además de eso, después comenzamos a decirle leche, jugo, ¿quieres jugar? Ven, no, sí. Y comenzamos a hablar en pequeñas palabras. El bebé va escuchando y el niño va escuchando y va comenzando a usar eso. Eso ocurre cuando desarrollas 1, 2 o 3 lenguajes. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Muchas veces ocurre que el niño tiene una comprensión, entiende mucho, pero el lenguaje tarda un poquito, el verbal, el que escuchamos, tarda un poquito más en salir. Otra cosa que es cierta dentro de ese mito, que eso no es cierto, pero quiero que sepan que ocurre, es que los lenguajes no se mezclan. No hay una mezcla del lenguaje. Un lenguaje, imagínate una autopista, una calle. Una calle es el español, una calle es el inglés, otra calle es el portugués y otra calle es el otro idioma que uses. No es todo junto en una misma área. No, eso no es un arroz, es una calle, una calle, una calle y una calle. Entonces, lo que ocurre es que el niño comienza a utilizar una calle. Oh, pero resulta que le gusta también esta otra calle, entonces tiene que caminar y meterse en esta otra calle. Y vamos poco a poco. Entonces, no hay confusión. Los dos idiomas se desarrollan por separado. Lo que se usa son las bases de los dos idiomas. Por ejemplo, vamos a dar una palabra que sea común en los dos idiomas. Por ejemplo, la palabra mamá o mom, ¿verdad? Mom es en inglés, mamá es en español. Tiene los mismos sonidos. Mira, mom, ¿ves? Entonces, ese sonido que yo hago es común en los dos idiomas. Entonces, yo los uso en los dos idiomas. Eso es lo que ocurre. Nunca se confunden. No. ¿Y a qué edad piensas tú que sería, eso preguntaron en Instagram, cuál es la edad apropiada para enseñar a un niño más de un lenguaje? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la edad? Si es que hay una edad apropiada. ¿O se le tiene que dar? Lo ideal sería comenzar desde bebés, los dos idiomas. Eso es lo que se llamaría un bilingüe simultáneo. Un bilingüe simultáneo es un niño que aprende los dos idiomas al mismo tiempo. Que en casa, por ejemplo, mi esposo es americano, ¿verdad? Y yo soy de Venezuela. Nosotros hablamos los dos idiomas. Entonces, es importante, por ejemplo, yo utilizo más el español y mi esposo utiliza más el inglés. Mis hijos crecieron escuchando los dos idiomas por igual. Eso se llama un niño simultáneo o una persona simultánea. Tú y yo, por ejemplo, que ya somos grandes, después de los 3 años o 5 años, cuando ya tú tienes un lenguaje sólido en un idioma, por ejemplo, en los niños que vienen de otro país, que vienen de España, que vienen de México, que vienen de El Salvador y vienen con un idioma ya sólido, ya establecido, son los que se llaman niños con secuencia, que es un bilingüe secuencial, primero un idioma y después el otro. Entonces, no hay un idioma, no hay una edad perfecta. Es cuando tú lo metes, es cuando tú comienzas a trabajar ese otro idioma. Es un proceso natural. Lo que va a ocurrir es que los dos que aprenden los dos al mismo tiempo van a desarrollar los dos al mismo tiempo. Pero los que aprendan uno después, vamos a suponer que lo comienzan a aprender después de los 3, 4, 5 años cuando van a la escuela, entonces le va a tomar tiempo en aprender ese segundo idioma como le tomó la primera vez aprender el primero. Siempre nos va a tomar. ¿Ves? Porque a adulto le pasa lo mismo.
súper interesante. ¿Y cuáles serían las ventajas para nuestro cerebro? O sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando un niño empieza? Bueno, y hablemos también de los adultos, si es posible. O sea, cuando uno aprende otro idioma, pero claro, me quiero centrar en los niños porque fueron más preguntas de madres y padres que de adultos, que sería yo con la inquietud de saber qué pasa en un cerebro cuando uno aprende 2 o más lenguajes, porque por ahí está conectada Yanire y ellos tienen 3 lenguajes en su casa, porque el papá es de Francia, ella es de Venezuela y la niña nació aquí. Entonces, y también está Eva por ahí, saludos a Eva, José Triana, José Cardoso, tan bellos, conectados. Entonces, dime tú qué es lo que pasa en el cerebro y cuáles son los beneficios. Mira, primero vamos a comenzar por los niños, porque esto tiene una ventaja desde el 0 hasta que tiene 100 años. Es una ventaja a nivel de desarrollo cognitivo. Quiero decir, es muy importante el desarrollo de 2 idiomas, porque te ayuda a tener una manera de ver y de aprender en diferentes maneras. Es muy importante. Los niños que aprenden en 2 idiomas, por ejemplo, son niños que luego van a la universidad o toman exámenes y sus calificaciones son más altas que lo que es un niño con un solo idioma. Al comienzo cuesta. Nos cuesta a todos, así seas niño, así seas adulto, porque es un proceso de aprendizaje. Pero cuando logras obtener ese proceso de aprendizaje, tienes una cantidad de habilidades y posibilidades increíble. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los niños que hablan 2 idiomas en las escuelas, pueden accesar a diferentes programas en las universidades, pueden tener una manera diferente de aprender y utilizar este recurso que ellos tienen para la carrera que ellos usen y utilizarla de diferentes maneras, como lo he hecho yo. Vamos a hablar de los adultos. Una de las partes cognitivas y una de las partes muy importantes después de los 50 años. Hello. Que habla mucho es aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque activa las células de tu cerebro y hacen nuevas conexiones dentro de tus neuronas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, aprender otro idioma y no importa qué edad tengas, 50, 60, 70. Entonces, no hay edad, porque dicen, no es la edad. A tu hijo después de los 18 años porque le va a costar más. No aprenda un idioma después de tal edad. O sea, no hay edad. No. Una cosa muy importante. Tener 2 idiomas, hay que pensarlo en esto. Esto es algo que yo quiero hablarlo mucho dentro de los mitos que a veces se dice. Tener otro idioma es un problema porque nos hace tener un acento. No. Tener otro idioma es una adición a tus habilidades de ser humano como persona. El acento forma parte de ti, es tu característica. Y yo siempre digo a mis estudiantes en la universidad, tú me escuchas con acento en inglés, pero mis pensamientos no tienen acento. Mis pensamientos son como son correctos y no tienen ese acento. Qué bello. Así que eso es importante saberlo. Ok, una mamá pregunta en Instagram que ella no habla el inglés, ella está aquí en Estados Unidos, y cómo hace para ayudar en la tarea de su niño que habla inglés y las tareas son en inglés. ¿Cómo hace ella? Sí, eso es algo muy común. Esa era la otra parte que quería que hablásemos, que es la parte de la escuela. Es muy común que los padres tengan dificultad para cuando tú no hablas el idioma. Por ejemplo, ¿cómo le explico yo las matemáticas si son tan diferentes y ni siquiera entiendo lo que hablan? El primer recurso es conéctate con tu escuela. Ese es el primer recurso importante. Nosotros venimos de una costumbre, sobre todo en las familias latinas, que la escuela está en un lugar y la casa en otro. Aquí en Estados Unidos, las escuelas y las casas y los hogares deben de trabajar en conjunto. ¿Qué quiero decir? Si tú no sabes, si tú no entiendes cómo explicar, habla con tu maestro. Si el maestro no me habla español, me habla inglés, ese maestro tiene la obligación de buscar a alguien en español para traducir y responder a todas tus preguntas. Tú puedes ayudar a tu hijo en español, eso no tiene nada que ver. No tienes que aprender inglés y esforzarte y sentirte culpable. Eso es lo que yo le digo a mis papás. No te sientas culpable. Sé feliz, sé mamá. Ayúdalos en tu hijo lo más que tú puedas y conéctate con la escuela que te pueda ayudar. Qué lindo. Mira, por ahí está Marlene, está Mariflor, está Soledad, mucha gente conectada, interesada en el tema. Y entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de
de esas familias que son trilingües, como la de Yaniré, y encuentran dificultad en elegir, se debe elegir un idioma para el niño, o sea, digamos, tú vas a estudiar en el país donde naciste. O sea, por el caso de ella, la niña estudió aquí en inglés. ¿O cómo hacer? Mira, lo importante es lo siguiente. ¿Cómo funciona tu casa? Es lo primero que tienes que preguntarte. ¿Cuál es la norma de tu casa? ¿Tu casa funciona en 3 idiomas? Eso es. Da los 3 idiomas. ¿Tu casa funciona en 2 idiomas? Habla los 2 idiomas. Tú no necesitas escoger uno, porque en la realidad de tu casa y de tu familia, tú no escoges, oh, voy a hablar contigo en español, con la otra en francés y con el otro en inglés. No, tú hablas con todo el mundo. ¿Qué va a ocurrir? Y esto es lo más que ocurre. Vamos a hacer lo que se llama un code switching o un alternado entre los 2 idiomas. Por ejemplo, en mi casa ya hablamos un Spanglish, ¿verdad? Un poquito en español, un poquito en inglés. A veces vienen las palabras en español y a veces vienen las palabras en inglés. Eso es una de las cosas que ocurre. Seguramente en las casas, por ejemplo, lo más común es que la mamá dé las órdenes como esta. Vete a bañar ahora, ve a comer, recoge la ropa. Ajá, haz la tarea, ¿verdad? Ese tipo de cosas lo hacemos con las mismas instrucciones que nuestros padres nos dieron anteriormente. Ese primer idioma es el idioma que yo llamo del corazón. Hace muchos años, cuando mi hija comenzó a estudiar en inglés, como cualquier otro niño, ¿verdad? Y mi hija, y esto es algo que es importante, que yo quiero que escuchen muchos padres, cuando los niños van a la escuela, pasan más de 6 horas pensando, escribiendo y hablando en inglés. Cuando ellos llegan a casa, es muy difícil pasarle el botón y empezar a hablar en español. Entonces muchas mamás me dicen, pero es que este niño no me quiere hablar en español, es que yo lo regaño, es que yo lo castigo. No, no es castigar y regañar. Mira, te voy a dar un truco. Cuando Anita era pequeña, yo le dije, Nani, vamos a hacer una cosa. Cuando tú quieres hablarle al corazón de mami, háblale en español. Cuando tú quieras hablar a la cabeza de mami, háblale en inglés. Pero cuando mami te regaña, te va a regañar en español, no importa qué. Entonces, esto es como una negociación. Si seguimos hablando y si seguimos conversando en el idioma que queremos mantener en casa, por ejemplo, el español, manténlo, habla, pero habla, canta, cuenta cuentos, mantén un tiempo con tus hijos. Esta es la parte importante. Janet, ¿tú sabes qué? Me gustaría agregar aquí algo, ahorita que lo estoy pensando. Yo recomiendo mucho a los papás leer todas las noches. Hazlo como una rutina. Pero leer en el idioma del lenguaje materno. En el idioma que tú quieras. Okay. No importa. Tu idioma, por ejemplo, mi idioma nativo es el español, ¿verdad? Y yo le comencé a leer a mis hijos 15 o 10 minutos solo en español. No tienes que leer un libro, no tienes que leer la enciclopedia completa. Puede ser un capítulo de una historia. Entonces, ¿sabes qué hice? Busqué libros en español y libros en inglés. Y comenzaba una noche en español y una noche en inglés. Pues te vas a reír con esta historia. Mi pronunciación era pésima en español, en inglés, pero yo pensaba que la estaba haciendo buenísimo. Pues entonces mis hijos comenzaron a corregirme, y yo les dije, ok, hagamos algo. Cuando me lo digan, me lo dicen y yo lo trato de repetir. He aprendido a pronunciar y hacer las cosas en inglés que me tomaba dificultad y que me daban vergüenza. Esa historia. ¿Verdad? Entonces ellos me ayudaron en vez de criticarme. Es como nosotros lo ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Pero la lectura, o si tú no, vamos a suponer, no sabes leer, no tienes tiempo, trabajas de noche, estás cansado, lo que sea, haz un ratito, 5 minutos como rutina. Después del baño, después de la cena, vamos a contarnos un cuento. Te voy a contar algo de cuando yo era pequeña. Y utiliza solo palabras en español para que él pueda seguir desarrollando ese lenguaje. Porque va a ocurrir que el inglés, si están en la escuela,
va a ser más fuerte. Claro. Y el español va a ser muy cortito porque ellos no lo van a leer y a escribir. Si tú lo tienes en un programa que solamente habla en inglés, esto es el inglés y este va a ser el español. Entonces va a ser la minoría. Y eso es lo que ocurre en muchas familias que emigran. Mi dolor es cuando veo que llegan a la adolescencia y no se pueden comunicar con los padres. Y hay una brecha. No solamente eso, Danae, he visto con mucho dolor cómo muchachos adolescentes rechazan el lenguaje materno y eso con las implicaciones socioemocionales que eso tiene, porque quieren pertenecer a un grupo donde no hablan español. Entonces me duele mucho. Yo les decía a los muchachos, pero bueno, recuerda que tienes 2 idiomas, va a ser mucho beneficio lo que va a tener. No, I hate Spanish, decían así, con mucho dolor, las madres adoloridas, porque no veían los beneficios. Después crecieron y sí, porque trabajé tanto tiempo con muchachos adolescentes que después los veía como adultos y decían, es verdad, pero llega un momento en que da dolor, pero los niños como que hay un rechazo. Hay vergüenza, hay un estigma, porque te sientes que eres, a mí me pasó, por ejemplo, con Ana una vez, mamá, no hables, tú tienes un acento, mamá, no hables. Pero, mira, sí, duele. Y tú dices, Dios mío, pero si esta es mi casa, si esta es mi... Y lo que es el trabajo del día a día. Aquí sería el lenguaje. En nuestros países sería, mamá, no estés al lado mío porque tengo mis amigos. O me voy con la novia, o me voy con mi amigo. Y forma parte de la adolescencia, forma parte del crecimiento, forma parte del separar todo y darte cuenta quién eres tú eventualmente. De la identidad. De la identidad. Entonces, lo importante es siempre acompañar con experiencias positivas. Siempre. O sí, tú no quieres hablar conmigo. Cuando hablas con tu abuela, ¿cómo vas a hacer? Ajá. ¿Verdad? Pero acuérdate lo que te dije. Háblale al corazón de mamá. Y si lo dices desde pequeño, eso se queda aquí. Entonces, eventualmente, como Ana, ¿quién es Ana hoy en día? Habla español. Más bien le enseña a sus amigos y trata de ayudarlos. Y ha conseguido una manera de expresar, igual que los otros 2 hijos, trabajan en los 2 idiomas y ayudan a otros a eso. Entonces, ahí es donde está. Es como te enfocas, es como lo haces ver. You hate Spanish, pero tú puedes ayudar a otro, mijo. Claro. Eso le digo yo a mis estudiantes en el high school. Mi amor, tú puedes ayudar a otro en el salón. Y se quedan así, ¡oh, Mrs. Donovan! Claro, mijo, si tú sabes más inglés que él, ayúdalo, mi amor. Como enfocarse en las cosas positivas y los beneficios. Eso. Tanto en el momento actual como en un futuro, en el futuro laboral, en el futuro social, o sea, la diversidad cultural que pueden tener y lo que pueden ayudar, como tú dices, a otras personas cuando hablan 2 o más idiomas. Exacto. Y ayudarlo a ver héroes, personas que han sido importantes en la historia, personas importantes en este momento. ¿Quiénes hablan en español, en inglés, o otro idioma, que sea una persona que lo logre ver? Yo, por ejemplo, le decía a mis hijos, ¿qué pasa si a ellos les encanta jugar fútbol, el soccer, ¿verdad? Y yo les decía, ¿qué pasa si te conviertes en un jugador de soccer importante y te llegan a invitar al Real Madrid o te vas a trabajar en otro país, a España, cualquiera, o a Italia? Ay, mamá, tienes razón. ¿Ves? Es siempre buscarle la parte positiva. Sé que es difícil, no, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es el trabajo diario y siempre pensar que es lo que tú quieres para tu hijo en un futuro. Me parece excelente, Dana, la verdad. Ha sido muy importante esta información que tú nos has dado, información súper valiosa. Una de las cosas que más me quedó a mí y que quiero que todas las mamás lo refuercen es lo de la lectura. Por lo menos 15 minutos en la noche en cualquier idioma, pero reforzar ese lenguaje y esa unión entre madre, padre e hijo para que eso sea como una rutina y les sirva para su vida en general. ¿Quieres decir alguna frase o algún beneficio final ya para ir cerrando? Sí, mira, el ser bilingüe es un don. Es un don de vida, es un regalo. Llámalo que el universo te lo regaló, que te lo dio Dios, que te lo dio quien tú creas que te lo ha dado.
es un regalo. No cuesta dinero. No tienes que pagar por él. Lo tienes gratis. Y además de eso, es una llave de oro que abre muchísimas puertas en un futuro y en cualquier momento. Cuando tú no puedes hacer una cosa y de repente dices, oh, pero espera un momento, yo hablo otro idioma y puedo inventármela por este lado. Eso es lo más importante. Qué belleza, qué belleza. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Dana, por este tiempo. Mira, no se imagina lo que me costó atrapar a esta chica. Muy ocupada. Así que muchas gracias por tu experiencia, por tus conocimientos, por compartirlo. Te invitaré de nuevo, eso tenlo ahí, pero bueno, pues seguro, y te lo agradezco, ¿ok? Seguro, gracias por invitarme otra vez y estoy a la orden ahora en las mañanas, ahora sí. Es verdad. Bueno, a todos los que se están conectando, Eva, Mariflor, José, y a todos los que van a ver este programa después, gracias por acompañarnos. Si quieres, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, donde está este episodio, que es el número 55, y todos los 54 anteriores están en YouTube en mi canal, Yané Cardoso Psicólogo. Los espero el jueves por Instagram, a veces estamos en Instagram, a veces en Facebook, donde estaré conversando sobre sexualidad. Así que te espero el jueves a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.